Para todos aquellos que, como yo, encontraron en España un lugar del que no querrían marcharse jamás. Me llamo Alexandra Rogiuska. Tengo 28 años y soy futbolista profesional. Nací en Cracovia, Polonia, y llevo 18 años de mi vida persiguiendo un balón. Hoy, desde el césped que ahora llamo mi hogar, quiero contaros la historia de cómo llegué a este país y de un suceso que, sin que yo lo supiera entonces, cambiaría mi destino para siempre. Todo ocurrió en el otoño de 2021, durante una prestigiosa Copa Internacional de Fútbol Femenino celebrada aquí, en Madrid. En aquel entonces, con mi 1,88 de estatura, yo era la defensa central titular de la selección polaca, el ancla del equipo. Venía de una temporada excelente en las ligas europeas y llegué a España con la confianza por las nubes, convencida de que podíamos hacer un gran papel. Pero el fútbol, como la vida, tiene una forma cruel de destrozar tus planes. Poco antes del primer partido, la tragedia nos golpeó. Nuestra estrella, nuestra delantera y capitana, Marta Kowalska, se rompió el ligamento cruzado anterior en un entrenamiento. Marta no era solo nuestra principal fuente de goles, era nuestro corazón, nuestro grito de guerra en el campo. Perderla fue como si nos hubieran amputado el alma. Aún así, con el corazón encogido pero la cabeza alta, el resto del equipo viajó a Madrid para competir. El torneo se disputaba en varios estadios de la capital, y el cartel era aterrador: Brasil, Estados Unidos, la anfitriona y campeona del mundo, España, y nosotras, la selección polaca. La verdad es que incluso con el equipo al completo, habría sido una competición durísima. La realidad fue mucho más brutal. El primer partido contra Brasil, lo perdimos por 3-0. Después, una humillante derrota por 4-0 contra Estados Unidos. La moral del equipo se desmoronaba. Los pasillos del hotel se llenaron de un silencio pesado y los rostros de mis compañeras eran cada día más sombríos. El vestuario, antes un hervidero de bromas y música, se había convertido en un mausoleo. Y entonces llegó el partido que todas temíamos, contra las anfitrionas, contra la Roja. El encuentro se jugó en el estadio Alfredo Di Stéfano. Las gradas, aunque no estaban llenas a rebosar, eran un mar de banderas rojigualdas. Los cánticos de "A por ellas" OE resonaban en el aire, una banda sonora para nuestra inminente ejecución. El eco de algún tímido grito de ánimo para Polonia se perdía, ahogado por la pasión local. Desde el pitido inicial, el partido fue un monólogo español. Su centro del campo tejía pases con una facilidad insultante, un tiki-taka hipnótico que nos mareaba. Nosotras corríamos, luchábamos, nos dejábamos la piel en cada entrada, pero sin nuestra referencia en ataque, éramos un equipo sin colmillos, inofensivo. El marcador final fue un doloroso 5-0. Durante 90 minutos me sentí como una niña impotente, superada, humillada. Cada gol era una nueva puñalada en nuestro ya maltrecho orgullo. Cuando el árbitro pitó el final, solo quería que la tierra me tragase. De vuelta en la soledad de la habitación del hotel, el peso de la derrota me aplastó. Con manos temblorosas, cogí el móvil e hice una videollamada a mis padres en Cracovia. Mamá, papá, apenas pude articular antes de romper a llorar. No puedo más. Creo que no sirvo para esto. Quizá no tengo el talento necesario. Lloré desconsoladamente frente a la pantalla como una niña pequeña. En mis 18 años de carrera, jamás me había sentido tan vacía, tan hundida en la miseria. Al día siguiente nos esperaba el último partido contra Nigeria, un trámite para decidir el 7º y 8º puesto. No significaba nada. Hundí la cara en la almohada y susurré para mis adentros: se acabó. Dejo el fútbol. En aquel pozo de desesperación, era incapaz de imaginar que apenas unas horas después, un encuentro casual iba a poner mi mundo del revés. A la mañana siguiente me desperté con una losa de plomo sobre el pecho. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras las imágenes de la goleada se repetían en mi mente como una película de terror. El reloj marcaba las 7. Sentí que si me quedaba un minuto más en aquella habitación, la desesperación volvería a devorarme. Así que decidí salir. Necesitaba aire, necesitaba escapar de mis propios fantasmas. Me vestí y bajé a la calle, caminando sin rumbo hasta que me encontré a las puertas del Parque de El Retiro.
El retiro a esa hora de la mañana en un día laborable era un oasis de paz. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas de los árboles, dibujando patrones dorados en el suelo. Apenas había gente, solo algunos corredores y personas paseando a sus perros. Me senté en un banco con la mirada perdida en el cielo azul de Madrid, preguntándome qué demonios iba a hacer con mi vida. De repente una vocecita tímida a mi espalda me sacó de mi ensimismamiento. Perdone, ¿es usted la jugadora de la selección de Polonia? Me giré y vi a una niña de unos 9 años, acompañada de su madre. La niña, que vestía una camiseta de Aitana Bonmatí, me miraba con una mezcla de admiración y vergüenza. Su madre, una mujer de aspecto amable, le sujetaba la mano con ternura. Fue la madre quien habló, en un inglés chapurreado pero lleno de calidez. Mi hija te vio ayer en la tele. Quería saludarte. La niña, cuyo nombre supe después que era Lucía, sacó un teléfono y con la ayuda de Google Traductor, una voz robótica pero clara preguntó en polaco, ¿Jesteś Aleksandra Rojiuska? Me quedé de piedra. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando Lucía me tendió dos cosas que llevaba en las manos. La primera era una pequeña bufanda de rayas rojas y blancas, los colores del Rayo Vallecano, un equipo de barrio. La segunda era un dibujo hecho a mano en una hoja de cuaderno. En él, una figura alta con la camiseta de Polonia se lanzaba al suelo para bloquear un disparo. Encima del dibujo, escrito con la caligrafía torpe de un niño, había una sola palabra: valiente. La madre de Lucía intentó explicar. Mi hija juega al fútbol. Vio el partido de ayer y dice que aunque perdisteis, tú luchaste mucho. Que fuiste muy valiente. Lucía, cobrando algo de confianza, añadió en un susurro, esta vez en español, jugaste con mucho coraje. Mi abuela siempre dice que eso es lo más importante. Quiero ser una defensa tan fuerte como tú algún día. En ese preciso instante algo dentro de mí se rompió. Aunque perdisteis, fuiste muy valiente, quiero ser como tú. En toda mi carrera, nadie jamás me había dicho algo así después de una derrota. En Polonia, y en gran parte del mundo del deporte de élite, impera la ley del resultado. El ganador es un héroe, el perdedor, un fantasma, alguien a quien olvidar. Yo me había criado en esa cultura de la victoria a cualquier precio, y por eso la humillación de la noche anterior me dolía tanto. Pero aquella niña de 9 años lo veía todo de una forma completamente distinta. Para ella, el resultado era secundario. Había visto más allá de los 5 goles y había encontrado belleza en nuestro esfuerzo, en nuestra lucha desesperada. Su madre añadió, mi hija juega de defensa desde los 6 años. Después del partido de ayer, me dijo, mamá, las jugadoras de Polonia deben de estar muy tristes. Yo quiero darles las gracias. Y se pasó un buen rato buscando en internet cómo se escribía valiente en polaco para tu dibujo. No pude contener las lágrimas. Pero no eran las lágrimas amargas de la noche anterior. Eran lágrimas cálidas, lágrimas de gratitud, de sentir la bondad pura de un desconocido. Lucía me entregó el dibujo y la bufanda. Al coger aquellos regalos, hechos con un cariño tan genuino, de sus pequeñas manos, sentí como el hielo que se había formado en mi corazón empezaba a derretirse. Aquel pequeño ángel con la camiseta de Aitana me estaba enseñando el verdadero valor del deporte. No se trataba solo de ganar o perder. El simple acto de dejarse la piel en el campo, de luchar hasta el último aliento, tenía el poder de conmover a la gente. Me agaché para ponerme a su altura, le cogí las manos y, en un español que apenas conocía, le dije la única palabra que me sabía, gracias. La cara de Lucía se iluminó con una sonrisa que podría haber deshecho un glaciar. Después de aquel encuentro nos sentamos los tres en el banco y charlamos un rato. Lucía, ya sin timidez, me analizaba el partido con una pasión que me desarmó. Cada una de sus palabras inocentes era un bálsamo para mi alma herida. De repente su madre, con una espontaneidad que me conmovió, dijo, si no te importa nos gustaría invitarte a cenar a nuestra casa esta noche. A Lucía le encantaría seguir hablando de fútbol contigo. Me sorprendió. Invitar a una completa desconocida, a una extranjera, a tu casa no es algo común. Pero la sinceridad en su rostro era tan evidente que acepté sin dudarlo, abrumada por su generosidad. Por la tarde jugamos nuestro último partido.
Perdimos 2-1 contra Nigeria, pero ya no importaba. El encuentro con Lucía por la mañana había aligerado mi espíritu. El resultado era lo de menos. Al anochecer cogí un taxi hasta la dirección que me habían dado, un piso en un barrio tranquilo y familiar. Desde el portal, ya se oía un murmullo de risas y conversaciones animadas. Llamé al timbre y Lucía me abrió la puerta al instante, recibiéndome con una sonrisa radiante. Ya ha llegado Alexandra. En el umbral no solo estaban ella y su madre, sino también su padre, un hombre de unos 40 y tantos que parecía recién llegado del trabajo, y su abuela, una señora de 70 y tantos con una mirada llena de vida. Bienvenida. Mi hija llevaba todo el día esperándote, me dijo el padre con una sonrisa amable. La abuela se acercó y me dio 2 besos, como si me conociera de toda la vida. Mujer, qué viaje tan largo desde Polonia. Estarás agotada. Hemos preparado una cena sencilla, pero con mucho cariño. El ambiente era el de un hogar español en estado puro, cálido, un poco ruidoso y rebosante de vida. La mesa del comedor estaba cubierta de manjares, una tortilla de patatas enorme, una paella humeante, platos de jamón ibérico y queso manchego. Antes de empezar a cenar, Lucía corrió a su habitación y volvió con un cuaderno. Mira. Lo he hecho esta semana, dijo con orgullo. En la portada había escrito, Análisis de Alexandra Rogiuska. Lo abrió y empezó a pasar las páginas. Estaba lleno de capturas de pantalla de webs de fútbol, con mis fotos de los partidos del torneo. Pero lo que me dejó sin palabras fue que, junto a cada foto, había hecho sus propios análisis. Aquí dicen que tu porcentaje de duelos ganados fue del 40%. Pero eso es una mentira. Yo vi cómo te lanzaste para bloquear ese tiro contra Brasil, y cómo animabas a tus compañeras cuando os marcaron el tercer gol contra Estados Unidos. Eso no lo miden los números. Era increíble. Una niña de 9 años no solo había analizado mis estadísticas, sino que las había rebatido valorando el aspecto intangible, el espíritu, el coraje. Durante la cena hablamos de todo. Me preguntaron por Polonia, por mi familia, por mis inicios en el fútbol. Pero lo que más me llegó al corazón fue algo que dijo la abuela. Mientras cortaba un trozo de tortilla, me miró fijamente y dijo, mira, hija. Aquí en España, la afición es así. Vemos más allá del resultado. En este país se aplaude el coraje, no solo los goles. Luchar hasta el final, dejarse la piel en el campo, eso, para nosotros, a veces vale más que un trofeo. El padre asintió añadiendo, mi hija se emocionó tanto contigo porque ha mamado ese espíritu. Aquí valoramos el corazón que le pone una persona a lo que hace, por encima de si gana o pierde. Es nuestra forma de ver la vida. Aquellas palabras me calaron hasta los huesos. Toda mi vida me habían enseñado que solo se elogia al ganador. Que un deportista que pierde no tiene valor. Que el esfuerzo sin resultado no sirve para nada. Y de repente esta familia española me estaba mostrando una filosofía completamente diferente. Una que no juzgaba por el marcador, sino por el alma que ponías en la batalla. Y me aseguraron que no era algo excepcional, sino la esencia de la cultura española. Al final de la noche, cuando me acompañaban a la puerta, Lucía me dio un último abrazo y me dijo, Alexandra, la próxima vez tienes que ganar. Pero aunque pierdas, yo siempre te animaré. Porque las que luchan hasta el final son las más grandes. Cuando salí de aquella casa, ya no era la misma persona. La idea de abandonar el fútbol se había evaporado, reemplazada por una llama de gratitud y una nueva motivación. Lo que sucedió al día siguiente en el último partido fue la confirmación de todo. Al llegar al estadio para el partido contra Nigeria, miré instintivamente hacia la grada. Y allí estaban. En una esquina de la tribuna, vi a Lucía con toda su familia. Sostenían una pancarta casera que decía, en un polaco torpe pero conmovedor, vamos Alexandra. Naza kapitanka. Nuestra capitana. Y lo más increíble es que no estaban solos. A su alrededor se habían congregado otras personas, el frutero de su barrio, la dueña de la papelería, un grupo de adolescentes amigos de Lucía, todos con pequeñas banderas de Polonia que habían impreso en casa. Cuando empezó el partido, ocurrió algo que nunca olvidaré.
En los encuentros anteriores, el silencio era nuestro único compañero. Pero aquel día fue diferente. Desde el rincón donde estaba sentada la familia de Lucía, empezaron a llegar cánticos claros de ánimo para Polonia. Aleksandra Polska. Polska. Y entonces, la magia del fútbol hizo su aparición. Otros espectadores españoles, contagiados por aquella pequeña pero ruidosa afición, empezaron a unirse. Primero con aplausos, luego con gritos. De repente todo el estadio coreaba mi nombre. Perdimos la primera parte por 1-0, pero los ánimos no decayeron. En la segunda mitad, cada vez que nos esforzábamos, que robábamos un balón o que intentábamos un ataque, la grada nos premiaba con una ovación. En el minuto 88, con el marcador 2-0 en nuestra contra, conseguimos una falta a 30 metros de la portería. Yo, la defensa central, decidí subir a rematar. Pero al ver la colocación del balón, sentí un impulso. Cogí carrerilla y golpeé el esférico con toda la rabia, la frustración y la gratitud que había acumulado. El balón voló describiendo una parábola perfecta, y se coló por la escuadra. Un golazo. El gol del honor. En ese instante el estadio estalló. No solo el rincón de Lucía, sino todo el público se puso en pie y me regaló una ovación atronadora, un rugido que me hizo temblar. Señalé hacia la grada donde estaba Lucía y me llevé la mano al corazón. Perdimos el partido 2-1. Terminamos el torneo en último lugar. Pero cuando sonó el pitido final, ocurrió lo más increíble de todo. El público entero se puso en pie para aplaudirnos. Aplaudieron a las ganadoras, Nigeria, sí. Pero nos aplaudieron a nosotras, a las perdedoras, con la misma o más intensidad. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Jamás en toda mi vida, nadie había aplaudido a un perdedor de esa manera. En la entrevista a pie de campo apenas podía hablar. Con la voz entrecortada, le dije al periodista, es la primera vez en mi vida que recibo un apoyo así. Quiero dar las gracias de corazón a toda la gente de España. Gracias por aplaudir a unas perdedoras. En este país he aprendido cuál es el verdadero y más hermoso significado del deporte. Cuando salí del vestuario, Lucía y su familia me estaban esperando. Aleksandra, has estado increíble. ¡Qué golazo!, gritó mientras corría a abrazarme. Al ver su sonrisa pura volví a llorar, pero esta vez de pura felicidad. 2 años después, en la primavera de 2023, tras haber reconstruido mi carrera con esa pasión renovada, recibí una oferta del Madrid CFF, un equipo de la Liga F. No lo dudé ni un segundo. Lo primero que hice al aterrizar en el aeropuerto de Barajas fue llamar a la familia de Lucía. Al otro lado del teléfono, escuché su voz, ahora un poco más madura. Aleksandra. ¿Has vuelto de verdad? Quedamos en el mismo lugar, en aquel banco de El Retiro. Lucía tenía ahora 11 años y era la capitana y defensa estrella de su equipo infantil. He vuelto para cumplir mi promesa, le dije. Ella sonrió y respondió, y yo también la he cumplido. He entrenado todos los días para ser como tú. Verla convertida en una futbolista con tanta garra me llenó de una emoción indescriptible. Mi adaptación a la Liga F fue inmediata. Me convertí en una pieza clave del equipo, pero sobre todo, me enamoré de la afición. En cada partido sentía ese calor, esa cultura de valorar el esfuerzo por encima de todo. Incluso en las derrotas, los aficionados nos esperaban a la salida para darnos ánimos. La familia de Lucía se convirtió, de verdad, en mi segunda familia. Con ellos celebro las Navidades, aprendo a cocinar paella y sufro viendo los partidos de la selección. Me han acogido como a una hija más. Hoy, mientras empiezo mi tercera temporada en España, sé que lo que he aprendido en este país va mucho más allá del fútbol. He aprendido el valor del esfuerzo, la importancia de la resiliencia y sobre todo, el poder de la conexión humana. Lucía es ahora una adolescente y una de las mayores promesas del fútbol madrileño. El otro día fui a verla jugar. Vi en ella ese mismo fuego, ese estilo de no rendirse nunca que, según ella, aprendió de mí. Juegas con un corazón enorme, Lucía, le dije al final del partido. Ella, sonrojada, me respondió, me lo enseñaste tú, Aleksandra.
Tú me dijiste que lo importante no es ganar o perder, sino cuánto luchas por ello. Con total sinceridad, creo que aquel torneo de 2021, en el que terminamos últimas, fue la experiencia más valiosa de mi vida. Si aquel día no me hubiera encontrado con Lucía en el retiro, hoy no estaría aquí. Así que a todos los que estáis viendo este vídeo, quiero deciros una cosa: la gente de España apoya a todo el que se esfuerza, no solo al que gana. Ven y valoran cada gota de sudor, cada lucha, por pequeña que sea. Y eso a mí me cambió la vida. Ahora amo España con todo mi corazón. Este es mi segundo hogar. Nunca olvidaré mi gratitud hacia Lucía, su familia, y toda la gente que nos aplaudió aquel día. El verdadero valor del deporte no está en los trofeos, sino en el proceso, en el espíritu de no rendirse jamás y en lo que dejas grabado en el corazón de los que te ven jugar. Muchas gracias a todos. Gracias, España. Por vosotros